A principios del siglo XX, el gobierno de México se lanzó contra el pueblo de México sin motivo y sin razón alguna, a perseguirlo en su fe, porque aquel gobierno de México odiaba a la Iglesia y a Jesucristo porque era un gobierno masónico y liberal. Me refiero a Plutarco Elías Calles, a Álvaro Obregón y a algunos que le sucedieron. Y se desató la primera persecución religiosa en México y hubo un levantamiento armado que surgió principalmente en Jalisco, los cristeros, y a este conflicto se le llamó la Guerra Cristera. Vino finalmente la paz y luego surgió una segunda persecución religiosa, ya con Lázaro Cárdenas como presidente de México, más peligrosa que la primera porque fue callada, silente, sin balazos. Y en esta segunda persecución también los mexicanos sufrieron mucho por ser católicos y creyentes, y de eso hablaremos hoy en el Don de la Fe. Así que les saludo con afecto, quédese con nosotros, gracias por el favor de su atención. Para tratar este tema busqué a miembros integrantes de la Guardia Nacional Cristera. Bien pudiéramos decir que son los sucesores de aquellos cristeros que defendieron la fe de los mexicanos. Ahora, la Guardia Nacional Cristera subsiste de manera pacífica y de manera pastoral, pero conocen bien este conflicto y son grandes expositores del tema, ya lo verá usted. Recibo con afecto a Mauricio Guízar. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Roberto. A Luis Gerardo Islas. Bienvenido, Luis Gerardo. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Eso, gracias, luego se ve cuando hay jinete, dice el caballo, ¿no? Y también recibo con afecto a Gerardo Xicoténcatl Ramos. Y Ramos, miembro de la Guardia Nacional Cristera en la ciudad de Los Ángeles, Puebla, por supuesto, Así que es. es la buena. Así es. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Bienvenido. Gracias, Gerardo. Comencemos a ver, cerrando la primera persecución, hablemos un poco de los acuerdos. ¿Cómo es que se logró el cese de las armas y una paz? Bueno, los obispos buscaron a Calles por intermediación del embajador de Estados Unidos. Monroe. Y entonces empezó el diálogo y Calles cedió en la cuestión de las libertades, libertad de conciencia, libertad de reunión, libertad de culto, y se volvieron a abrir los templos en 1929, en junio de 1929. Pero en realidad, pues Calles estaba fúrico, él no sabía de qué otro modo volver a controlar a la iglesia, sin embargo, vino después el gobierno títere de Emilio Portes Gil, después el de Pascual Ortiz Rubio, y para 1934 llega Lázaro Cárdenas y él dice, se termina la guerra armada, yo no quiero más levantamientos porque seguían habiendo algunos levantamientos aislados, y él dijo, ahora vamos a hacer la guerra de las ideas y vamos a imponer la educación socialista, comunista, a toda la nación, en todos los colegios. Cerraron cientos de colegios católicos por la fuerza, otros fueron expropiados, sobre todo en el estado de Jalisco, y entonces empezaron a mandar avanzadas de maestros adoctrinados en el socialismo, emparentado con la cuestión comunista, y la gente empezó a rechazar a esas personas que venían de parte del gobierno, a esos maestros. Mira, Luis Gerardo, cómo de esta segunda persecución se sabe poco, porque ya no había cristeros, porque ya no había balazos. Fíjate, a mí me gustaría enriquecer lo que acaba de decir Mauricio. ¿Podrás? Cuando los obispos de Tabasco y el obispo de Morelia, que fue Ruiz y Flores, y Díaz y Barreto, que fueron los que hicieron los acuerdos, se presentaron con Portes Gil y le pidieron que respetara las tres cosas que pedía el Papa. Uno, que era resarcir todas las propiedades, las iglesias, las casas de los sacerdotes, los monasterios, los conventos. Dos, garantizarlos. Y tres, darles una amnistía. Y en ese momento Portes Gil llamó a su secretario de Gobernación, Canales, y le dijo que inmediatamente se comunicara con los generales y donde había levantamientos pararan las armas y entonces le dieran amnistía a todos los cristeros, que los campesinos, los obreros, los jóvenes regresaran a sus casas y que les dieran además boletos gratis para el tren. Pero aquí empezó la gran mentira de los acuerdos, porque
empezaron a emboscar a los cristeros que ya sin armas se presentaban en los trenes, en las estaciones de trenes, y ahí eran masacrados los cristeros. Entonces empezó a incumplir esto. Decían que una de las cosas era resarcir la libertad religiosa, pero hay muchas historias de hombres y mujeres cristeros que regresando a sus comunidades y queriendo revivir pues su fe y ser partícipe de todos pues los sacramentos, tuvieron una vida católica y de repente llegaban brigadas de soldados y decían usted a un doctor muy famoso que cuenta aquí en El Combate, que es una revista, cuenta por ejemplo al médico que se llamaba de Moroleón, el doctor, permítame tantito, el doctor López, lo fueron a sacar a su casa y él decía, ¿por qué? Dice, porque tenemos un enfermo. Y dijo, ¿pero dónde está el enfermo? Y dijo, el enfermo es usted, le dice el general, por ser católico. Y le dijo, ¿y eso es un delito? Y dijo, porque a mucho orgullo soy católico. Lo sacaron, lo llevaron a la plaza de su pueblo y lo fusilaron por el hecho de ser católico. Ahí está. Si a esto se le puede llamar una razón, porque es un sin razón, este es el espíritu de esa persecución. Por ser católico te odio y te mato. Vamos a ubicar este momento en su historia, en su lugar, la segunda persecución religiosa en México, con datos más contundentes. Mire usted. La Guerra Cristera, que inició en 1926, concluyó en 1929 con los acuerdos entre el episcopado mexicano y el gobierno federal, promovidos en parte por el embajador de Estados Unidos en México. Los cristeros depusieron las armas, las iglesias volvieron a abrirse y se reanudó el culto. Pero luego vino una recaída anticlerical que se tradujo en otra persecución a la iglesia y al pueblo católico entre 1932 y 1935. La presidencia de Plutarco Elías Calles había concluido en febrero de 1928. Lo sucedió en el cargo Álvaro Obregón, que ya había sido presidente del 20 al 24, y que desde entonces había manifestado un trato hostil hacia la iglesia y el pueblo creyente. Apenas unos días después de su toma de posesión, el 17 de julio de 1928 murió asesinado por José de León Toral. Al general Álvaro Obregón lo sucedió como presidente de la República Emilio Portes Gil, a quien correspondió concluir los arreglos de paz con la Iglesia, consistentes en que a pesar de que las leyes anticlericales impuestas por Calles permanecerían vigentes, no serían aplicadas. Luego de Portes Gil, fue presidente Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932. Abelardo Rodríguez asumió la presidencia del 32 al 34. Estableció que la educación sería socialista y volvió a aplicar la ley Calles, en abierta violación de los acuerdos de paz logrados por Emilio Portes Gil. Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940, tiempo en el que logró romper el llamado maximato, conocido como el periodo de influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno del país, pero al inicio de su mandato también se lanzó contra el pueblo católico por medio de su secretario de Agricultura, Tomás Garrido Canaval, un furibundo anticlerical que provocó un levantamiento pacífico del pueblo mexicano para exigir la supresión total de la ley Calles y el cese de las hostilidades hacia la fe. Luis Gerardo, tú que vienes de la ciudad de Los Ángeles, Puebla. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, tú que eres poblano. ¿Cómo ves tú aquel levantamiento en Jalisco? ¿Por qué en Puebla, siendo Puebla tan católica, no hubo algún levantamiento? Y también explícanos, por favor, cuál es la diferencia entre los cristeros y ustedes, la Guardia Nacional Cristera. Muchas gracias, mi querido Roberto. Primero que nada, los salteños, por supuesto, de Guadalajara, de Jalisco, eran gente brava. Sin duda alguna hubo levantamientos en gran parte del centro-sur del país. Puebla no fue la excepción, por supuesto. Hay un caso que se llama del señor José Farfán, que por tener el letrero en su comercio de Viva Cristo Rey, llegaron y lo mataron. Por supuesto que en la ciudad de Puebla, también en Amozoc,
hubo muchos casos de cristeros. Entonces, en la ciudad de Guadalajara, por supuesto que es el lugar más amplio y sobre todo centrado donde se dan los levantones, donde se da, digamos, que el centro de la cristiada. Pero sin duda alguna, Puebla no es la excepción, junto con Tlaxcala, que también es nuestro estado hermano, y ahí es donde van a surgir prácticamente esas persecuciones, esas matanzas reales, ¿no? Yo me ha tocado platicar con gente yo llevo 20 años aquí en esto de la persecución religiosa, y me tocó todavía platicar con unos ancianitos, y donde nos decían que las iglesias, o más bien las misas, las oficiaban a las 3 de la mañana, prácticamente a escondidas, en los árboles, en las haciendas. Y aquí en la Ciudad de México, en los sótanos de las casas de la colonia Roma. Así es. Que no tenía que llegar el padre Miguel Agustín Pro, disfrazado, para poder entrar y celebrar la Santa Misa. Traes una camisa muy bonita, Muchas que dice gracias. GNC, Guardia Nacional Guardia Cristera. Nacional Cristera. ¿Qué diferencia hay entre la Guardia Nacional Cristera, ustedes y los cristeros? Tenemos el mismo valor y el mismo coraje de defender la fe hasta la muerte, pero la única pequeña diferencia es que nosotros no empuñamos armas ni balas para matar. Empuñamos el rosario como la oración, que es nuestra principal arma. Dice nuestro jefe nacional, don José Alfredo Jiménez, que es la ametralladora, porque las cuentas del rosario parecen ametralladora. Es la única diferencia, pero seguimos como en aquellos tiempos que decían, no basta no basta ir a la iglesia para cambiar el mundo, sino hay que ir al mundo para cambiar y construyendo la iglesia. Y la Guardia Nacional Cristera sigue con ese mismo objetivo. Queremos ir al mundo para hacer la iglesia y cambiar desde ahí el mundo. ¿Y en qué consiste la actividad de ustedes como Guardia Nacional Cristera? Bueno, pues en dar pláticas de doctrina social cristiana de la Iglesia, ayudar en obras de caridad, hablar y dar a conocer la epopeya cristera y el sacrificio de los mártires para que la gente sepa lo que es valorar nuestra fe cristiana católica que tantos ríos de sangre nos ha costado, ¿no? Acudir a programas de televisión, pero no a cualquier programa. También. Claro que sí. ¿No? Y promover una cultura cristiana también incluso en la política, para que pueda haber gente católica en la política y no le dejemos la política solo a los que no creen en Dios. Ajá. O a los que no creen en determinados valores humanos y cristianos fundamentales de la familia tradicional. ¿Qué pasó en México? Porque ya el emperador Constantino, siglo IV, con el edicto de Milán, cesa la persecución a cristianos en el Imperio Romano y proclama la libertad religiosa. Siglo IV. Y en México, 16 siglos después, hay persecución religiosa. ¿Qué sucedió en este país? ¿Un pequeño retraso de 16 siglos o qué? Fue un retroceso. Es que hay que contar algunas cosas de la historia. Y uno de los grandes persecutores de la Iglesia Católica, de los cristianos, de los cristeros, fue Tomás Garrido Canaval, que fue gobernador en Tabasco en los años 20, y después Lázaro Cárdenas se lo trae como la principal arma de exterminio de los cristianos y de la fe católica, nombrándolo secretario de la Reforma Agraria. Pero lejos de dedicarse a repartir y hacer justicia social en el campo, se dedica a matar cristeros, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿qué sucedió en México 16 siglos después de que Constantino termina la persecución a los cristianos en Roma, después de Nerón, después de Diocleciano? ¿Y por qué en México hay un retraso de 16 siglos, hombre? Y no se conoce el derecho fundamental que se llama derecho a la libertad religiosa. Apenas en México se conoce hasta hace unos años. ¿Qué pasó aquí? Ya lo decía el expresidente precisamente Emilio Portes Gil, en una convención en Veracruz, que si no me equivoco se celebra el 29 de junio del año 27, con sus hermanos masones precisamente, y donde decía, la lucha no se ha terminado, el clero y la Iglesia Católica ha reconocido sin tapujos que se somete a las leyes del Estado. La lucha es eterna, se inició hace 20 siglos. Entonces, si hacemos la correlación de por qué Constantino en aquel entonces cesó la persecución, bueno, en México teníamos precisamente ideas marxistas, concretamente ideas de Lenin, de Trotsky y de Marx, porque surgen en ese entonces, a partir
de Ortiz Rubio y de Lázaro Cárdenas, ideas marxistas con los camisas rojas. Y ciertamente traen ese socialismo, como bien nos comentaba nuestro hermano Mauricio, ese comunismo. Y entonces vienen ideas totalmente laicas, totalmente a la juventud la hipersexualizan. Y yo creo que hoy vivimos tiempos de relativismo real, en donde a la juventud, creo que nosotros somos los herederos de aquellos nuestros grandes hermanos que dieron la vida por Cristo Rey. Hoy, por ejemplo, celebramos el caso de San José Sánchez del Río, su aniversario. Y creo que eso es lo que nos debe de mover a nosotros para seguir luchando, porque creo que la lucha es eterna, no se va a acabar. Se inició en el Sanedrín, allá cuando llevaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, al Gólgota, y creo que la lucha por eso es que va a permanecer. Hoy de otra forma, yo creo me atrevería a decir que es una lucha espiritual, una batalla espiritual. ¿Cómo llegó a México esto? ¿Cómo es que esto estalló en un México creyente, en un México con raíces cristianas, en un México que creció y se desarrolló durante 300 años de virreinatos con conventos, monasterios y con iglesias? ¿Qué ocurrió aquí? Voy a hacer una pausa. Regreso con esto. Regreso también para hablar de este niño mártir que ya citó Gerardo José Sánchez del Río, y también del padre Miguel Agustín Pro, y también de María de la Luz Camacho, una señorita que dio su vida defendiendo la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, y mucho más de esta persecución religiosa en México, de la que, como me dijeron por Twitter hace unos días, nosotros no sabíamos que en México había sucedido esto. Continuamos, queridos amigos, en El Don de la Fe. Hoy estamos hablando de la segunda persecución religiosa en México. Y miren nomás quién nos acompaña. El niño mártir mexicano santo José Sánchez del Río, gracias a esta reliquia que nos trajo Mauricio Guízar y cuya memoria litúrgica celebrábamos el pasado 10 de febrero. José Sánchez del Río, a ver si la producción tiene la bondad de mostrarnos. Ahí está. Es un huesito, ¿no?, de San José Sánchez del Río, un niño que enfrentó a sus verdugos y que les gritó viva Cristo Rey hasta la muerte. Así es. Cállate, escuincle, mejor grita viva el buen gobierno y te perdono la vida. No, la vida me hace usted un favor, fíjese, porque no ha sido tan fácil ganarse el cielo. ¡Viva Cristo Rey! Que Un viva. niño Guadalupe. de 14 años. Sí. ¿Qué pasó en México? ¿Por qué a este México tan creyente se le infiltró un gobierno de esta índole persecutor? Pues desde 1810, cuando a los pocos años, 1821, llega Agustín de Iturbide, él es el verdadero fundador de la nación mexicana, impulsando la fe cristiana y los valores humanos y cristianos. ¿Con tres garantías? Las tres garantías. Y él fue el que diseñó la bandera mexicana. Libertad y religión. Con el águila imperial, no el águila masónica, que está volteando para el otro lado. Entonces, él funda una nación, un imperio católico. Después llegan los masones y le arrebatan el poder, lo destituyen y él huye a Europa, y cuando regresa lo fusilan. Así nada más, sin juicio y sin nada. Y desde entonces, desde 1825 más o menos, los masones, la masonería tiene el poder en México y no lo suelta. No lo suelta. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a Cristo. Le tienen miedo a la libertad de conciencia. Le tienen miedo a que el ser humano piense por sí mismo, decida por sí mismo qué fe quiere, a qué Dios ama, e inclusive le tienen miedo a todo lo que sea guadalupanismo, a todo lo que sea amar, adoración a Cristo Rey como soberano de nuestra patria. No quieren eso.
No quieren eso, aunque algunos de ellos digan yo quiero a la Virgen de Guadalupe, etcétera. No se puede juntar el aceite con el agua. Cristo es muy claro, su doctrina es una doctrina de amor, de misericordia, de respeto por los demás. Y hay personas en México que hasta la fecha, en aras de un laicismo, no de un respeto laico, sino no de una laicidad, sino exacto, de un laicismo. De un laicismo exacerbado, toman eso como pretexto para quedarse con el poder y toleran que alguien pueda pensar distinto de ellos o que por ahí uno que otro participe en algunos puestos de poder. Pero no permiten que el pueblo de México con libertad escoja gente que verdaderamente los represente. Entonces es infiltrar instituciones de poder como el gobierno, la banca, los colegios, noticias, los medios, los colegios, incluso la iglesia. Sí. Como decía Gerardo Xicoténcatl, la lucha es desde siempre. Siempre. Ajá. Bueno, tú hablabas de Tomás Garrido Cannaval, un hombre de Tabasco que trae Cárdenas, lo pone aquí como secretario, pero con la orden de perseguir a la iglesia, incendiar las iglesias, matar a la gente. ¿Qué sucedía mientras tanto en el pueblo de México? ¿Realmente estaban convencidos de que la persecución había terminado o seguían todavía sufriendo? Fíjate que es una muy buena pregunta. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Porque cuando se vinieron los arreglos, la verdad es que los diversos actores cristianos, católicos, estaban en muy desacuerdo de lo que decía la jerarquía de la iglesia y de estos acuerdos. Sin embargo, por obediencia, y costó mucho trabajo encauzar esta obediencia y este coraje que se tenía, porque además se seguía viviendo la persecución, obedecieron y entonces fueron un pueblo que se dedicó a venerar a Dios, a Jesucristo, y por eso siguieron siendo perseguidos, ¿no? Y es aquí donde viene la importancia de la Guardia Nacional Cristera y del hoy, porque es recordar estos grandes ejemplos que son mexicanos, como José Sánchez del Río, como los 22 sacerdotes mártires que beatificaron, entre ellos el padre Miguel Agustín Pro, que fue un ejemplo aquí en la Ciudad de México, donde la fe, la congruencia y la actitud de la vivencia, pero con congruencia, fue lo que les llevó a entregar su vida y nunca pues desistir de su fe en Cristo y en Cristo Rey. Y entonces esto es lo que hoy vale la Guardia Nacional Cristera. Tratar de recordar, pero no como un bonito recuerdo o no solamente un heroico recuerdo, sino como es el hoy, donde la iglesia debe de cambiar porque nosotros como laicos en el mundo, en la participación social, desde la familia, defendiendo la vida, los valores, la economía, la cultura, la política, Cuando es dices... donde sigue la lucha, y esa lucha espiritual que ya nos recordaba nuestro hermano Gerardo, Cuando que tenemos dices que dar. La iglesia debe cambiar, ¿te refieres a la jerarquía eclesiástica o te refieres a todos nosotros los bautizados? Y te tengo que preguntar, ¿la iglesia tiene que cambiar en qué? Pero antes vamos a conocer a una mártir, para que vea usted cómo hubo persecución y pues no todos los que estaban inconformes se armaron. Conozca usted a una señorita catequista de Coyoacán, quien a los 27 años murió balaceada por las huestes de Garrido Cannaval, porque impidió que entraran a incendiar la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Que nos la presente Marisa O'Farrill. Hola queridos amigos, les saludo con afecto y con mucho orgullo al poder presentarles la biografía de una joven heroica de nombre María de la Luz Camacho, catequista y terciaria franciscana, quien con gran valor enfrentó a sus verdugos en el atrio de la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, para impedirles incendiar la iglesia. Allí se encuentran sus restos al interior de la iglesia que ella defendió con su vida. El domingo 30 de diciembre de 1934 murió María de la Luz Camacho en el atrio de la parroquia de San Juan Bautista, en la villa de Coyoacán de la Ciudad de México. Murió mártir al defender la iglesia y la fe, balaceada por sus verdugos.
Murió con los brazos abiertos en cruz, al tiempo que gritaba ¡Viva Cristo Rey! María de la Luz Sirenia nació el 17 de mayo de 1907. Fue hija de Manuel Camacho y de María Teresa González. Su mamá murió cuando ella tenía 6 meses de edad. En 1921, la familia Camacho se trasladó a Coyoacán, donde ella vivió los últimos 13 años de su vida, hasta que salió de su casa para defender la iglesia que pretendían incendiar los Camisas Rojas. El grupo de choque formado por Tomás Garrido Canaval y comandado por Carlos Madrazo. Lucha Camacho fue catequista, integrante de la Tercera Orden Franciscana y de la Acción Católica Femenina de México. El día de su martirio, al enterarse del inminente atentado contra la iglesia, se puso su mejor vestido, el de seda, color verde y blanco. Salió de su casa y se instaló en el atrio en espera del momento heroico, hasta que vio a los Camisas Rojas acercarse a la iglesia con tambos de gasolina. Ella se paró frente a la puerta, abrió sus brazos en cruz y comenzó a gritar con fuerza: ¡Viva la iglesia! ¡Viva el Papa! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! Hasta que las balas ahogaron su voz. Mientras agonizaba, recibió el último sacramento. Su sepelio fue el primer día del año 1935. Una multitud acompañó su cortejo fúnebre hasta el Panteón de Xoco y luego siguió hasta el Zócalo, llenando toda la avenida Reforma para exigir justicia. El presidente Lázaro Cárdenas pidió la renuncia de Garrido Canaval y pactó la paz. La sangre de mártir que derramó María de la Luz logró el cese de la persecución religiosa en México, al tiempo que teñía su mejor vestido, el de seda, con el color de la bandera mexicana. Ahora sus restos reposan en una urna en el interior de la iglesia que defendió en Coyoacán, en espera de su beatificación. María de la Luz Camacho, ahí están sus restos, reliquias, reposan al interior de la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, y ya se acaba de colocar allí su retrato grande para poder identificar de quién son estos restos. A ver, Luis Gerardo, entonces, ¿cómo? ¿La iglesia debe cambiar o qué? En todo proceso de transformación y de evolución hay algo que permanece, que es la esencia, y hay algo que cambia. Y aquí es algo como los papas nos han enseñado. Juan Pablo II ya no fue desde el Vaticano que hizo su pontificado, sino fue a todos los pueblos, visitó las naciones, predicó con el ejemplo y con la lucha, ¿no? Hoy el Papa Francisco también cambia las formas. Empezamos a utilizar todos los medios digitales, entonces la evangelización tiene que ir. Antes teníamos 500 jóvenes en las parroquias y hoy tenemos que ir a los barrios, a las calles a evangelizar. A eso me refiero el cambio, de las formas. Hay que entender el mundo actual sin caer en el mundo actual para enderezar con los mismos valores las formas que hoy se tienen, ¿no? Pero permaneciendo la doctrina en Cristo nuestro Señor, ¿no? Voy a usar un término cristero, un término de allá de los Altos de Jalisco. Y en esta segunda persecución el pueblo estaba azorrillado. Ya el pueblo allá azorrillado ya sin levantarse, ya sin hacer nada, con la cara para abajo, claro, ya dominado por el gobierno, porque como empezamos este programa, era una persecución callada, pero no notoria. No, sin duda alguna el pueblo nunca se azoró, nunca se azorrilló. Al contrario, hubo una segunda levantamiento que se produjo en 1531. No, 1931. Pero ya no tuvo el efecto necesario, precisamente como dice nuestro hermano Luis Gerardo, porque al final nos debemos a la cabeza, que es el Papa, y hubo obediencia. Pero por supuesto que los cristeros no estaban de acuerdo con los famosos arreglos, porque cediendo, perdimos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los jefes cristeros, se habla de 3.500 de ellos eran líderes. Entonces es increíble cómo deponiendo las armas y haciendo el licenciamiento, pues prácticamente nos agarraron desarmados, y por supuesto que gracias a los señores obispos estos, que no preguntaron a los demás hermanos obispos y a los sacerdotes, muchos sacerdotes estuvieron en desacuerdo. Entonces jamás estuvimos azorrillados, al contrario, y yo creo que hoy más que nunca, como dice nuestro hermano Luis Gerardo, creo que la iglesia debe cambiar, y esa palabra hay que aterrizarla.
¿Cambiar en qué? En regresar a Dios. Tenemos que Ándale. regresar a Cristo Jesús. Ándele. Ese es el punto concreto. A ver, ¿lo puedes decir otra vez? Por supuesto favor, que sí, mi Gerardo, querido. pero más fuerte. Por supuesto que sí, mi querido Roberto Farri. Tenemos que regresar a Dios. Hemos perdido la noción de pecado. Eso es lo que tenemos que cambiar. Regresar a Cristo Jesús y las cosas cambiarán. Wow. Por ¿De qué sirve una iglesia de Cristo sin Cristo? Por supuesto. ¿De qué sirve una religión sin Dios? ¿Qué? ¿Acaso estamos viviendo una situación así, Mauricio? ¿O Claro que como sí. para decir, hay que regresar? Sí, y lo que voy a decir es algo importante porque el Señor le dijo a la Beata Concepción Cabrera de Armida en la época de la persecución religiosa: yo estoy permitiendo que venga una purificación de la Iglesia y de México porque hay muchos pecados ocultos que no salen a la luz y que tienen que ser limpiados. Y de esta persecución surgirá mi Iglesia más bella, más hermosa. Pero el Señor dijo: los pecados de mis sacerdotes y de mis laicos tibios claman al cielo, y por eso yo he permitido que México pase por esta prueba. O sea, seguimos en ello. Seguimos en ello, pero ahorita hay que despertar, tenemos que empezar a convertirnos cada uno o continuar en nuestro proceso de conversión, orar más y mejor para reparar por los pecados de la nación y empezar a exigir a nuestros representantes políticos que representen verdaderamente los valores humanos y cristianos de nuestra nación católica y en los votos castigar a aquellos que no nos representen y votar por otros, y también promover ese tipo de valores en nuestro hogar, unidos todos, educar a nuestros hijos en los valores humanos y cristianos. Perdón la redundancia, pero eso es importantísimo. Bueno, pero ¿y si te dicen que no? ¿Ah? Si te dicen que no, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, de una persecución también callada, ¿eh? Claro. Fíjense bien lo que les voy a preguntar. Ustedes, siendo un movimiento de inspiración cristera, o incluso sucesorio del movimiento cristero, ¿ustedes están de acuerdo con que se hayan tomado las armas, sí o no? Hago una pausa, regreso con esto y regreso con más. El beato Anacleto González Flores nació en Tepatitlán, Jalisco, el 13 de julio de 1888. Con ayuda de un sacerdote cercano a su familia, cursó el bachillerato en el Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos. Allí también estudió religión, historia, latín, griego, filosofía, matemáticas, francés, sociología y astronomía. En San Juan de los Lagos fundó la Falange de la Patria, una organización cívica a la que un centenar de estudiantes se afiliaron con el objetivo de fortalecer a México con un ejército civil a fin de evitar la tiranía del gobierno persecutor de la fe. Luego de 4 años en San Juan de los Lagos, cambió su residencia a Guadalajara para estudiar leyes. Allí ingresó a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en el año de 1916. Bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, como presidente de la República, la persecución religiosa fue abierta, cruel y sangrienta, ante lo que muchos sectores mostraron oposición y rebeldía, formando grupos armados como los cristeros. Como Anacleto González Flores era considerado el líder seglar del movimiento católico en Jalisco, el 1 de abril de 1927, los federales entraron con violencia a la casa de la familia Vargas
Texas, donde se encontraba escondido para arrestarlo, y después de torturarlo, lo mataron. El 20 de noviembre de 2005 fue beatificado por el cardenal José Saraiva Martín, entonces prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos bajo el pontificado de Benedicto XVI. Y continuamos, queridos amigos. Sigo conversando con Mauricio Guízar, sobrino de San Rafael Guízar y Valencia, sobrino de un santo, a ver que se me pegue la santidad. Con Luis Gerardo Islas y con Gerardo Xicoténcatl, ambos los 3 miembros integrantes y activos de la Guardia Nacional Cristera. Y estamos hablando sobre la persecución, la segunda persecución religiosa en México. ¿Ustedes están de acuerdo en que se hayan tomado las armas para defender la fe? Hoy, a casi 100 años de distancia de los acontecimientos, ¿qué opinan? Yo creo que hay que hablar de todo el contexto, porque había muchas organizaciones católicas de laicos que participaron. La ACJM, la Acción Católica, la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa, y todos ellos hicieron muchas acciones económicas, de boicot, de tratar de hablar con los diputados, de hablar con la gente del poder para evitar esta persecución y la aplicación de estas leyes tan injustas que restringían muchos derechos humanos. Hubo mucho trabajo previo y cuando se agotó y seguía la mancillación de las cosas más queridas, amadas por los católicos, algunos católicos pues tomaron esta medida extrema. Por supuesto que la guerra siempre tomar las armas y matarnos entre hermanos, siempre es algo que no se quiere. Sin embargo, hay que ver el contexto. No agarraron las armas al principio, lo agarraron una forma de defender esa libertad y eso más preciado y querido que era la fe, fue el gobierno orilló, porque si a ti te están matando, tendrías que defenderte. La respuesta propia? Genérica es Sí. no. Es el mal menor, optar por el mal menor. ¿Es el principio de la llamada guerra justa? Más que una guerra justa es defenderse de una agresión. Defenderse de una agresión y de la destrucción moral de la nación. Yo quisiera compartir un pensamiento de San Anacleto González Flores que resume la esencia de aquella época y de lo que estamos viviendo ahorita. Dice él, la revolución debe ser moral o nada. La libertad es un prerequisito de la dignidad humana, pero una libertad ganada por el arrojo y conservada por el honor. La libertad, dice San Anacleto, consiste en creer y en la oportunidad de creer. Orar para que todo un pueblo no caiga en el número de los pueblos muertos, para que no sea un pueblo muerto ni una nación muerta, para que no se apolille ni se pudra en espíritu ni en la muerte eterna del infierno. Entonces, San Anacleto y la Liga y la ACJM, la Acción Católica, buscaban una solución pacífica. Pero una rama de ellos se separó y dijo, no nos queda otro más que tomar las armas porque nos están dando en la torre. Nos vamos a quedar sin patria, sin sacerdotes, sin libertades, sin familia, porque hasta nos están matando en los templos. Pues miren, ahí está otra vez Marisa O'Farrill. El gobierno necesitaba matar a un sacerdote públicamente y lo hicieron. Y Marisa viene a hablarnos de él. Mire. Les saludo nuevamente, queridos amigos, ahora para presentarles una breve hagiografía del padre Miguel Agustín Pro, quien fue fusilado injustamente sin acusación alguna y sin juicio por el gobierno persecutor. Sus restos reliquia se conservan en la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma de la Ciudad de México y su vida y martirio son valiosos ejemplos del amor a Cristo y a la iglesia. En 1927 mataron al padre Pro en la Ciudad de México. En el patio de la estación de la policía lo fusilaron, luego de tenerlo prisionero por 6 días. Cuando la policía al mando de Roberto Cruz tenía facultades plenas. Allí murió Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita. 10 días antes de su martirio, el 13 de noviembre de 1927, en plena persecución religiosa desatada por el gobierno contra el pueblo de México, por su fe,
4 inconformes con la policía antirreligiosa decidieron matar al presidente Álvaro Obregón. Ellos eran Luis Segura Vilchis, José González, Juan Tirado Arias y Nahum Ruiz. Aquel día, Segura Vilchis aguardaba en un automóvil marca Essex con sus compañeros conspiradores al paso de Obregón, sobre quien dispararon y arrojaron bombas a su automóvil, pero fracasaron en el intento. En las investigaciones, la policía encontró que el Essex había pertenecido a Humberto Pro, hermano del padre. Este hallazgo les permitió aseverar que los 3 hermanos Pro, incluidos Roberto y Miguel Agustín, eran los responsables del atentado. Los capturaron el 17 de noviembre. Cuando Segura Vilchis se enteró de que se estaba inculpando a 3 inocentes, se entregó como único responsable, pero Obregón tenía ya en sus manos el instrumento para escarmentar a la iglesia, atemorizar al pueblo y vengarse de un sacerdote que había ejercido su ministerio en la clandestinidad. Si el padre Pro hubiese sido responsable del atentado, con gran promoción se le habría entablado un juicio público, pero como no se podía condenar a un inocente, se decidió fusilarlo sin previo juicio y adelantando la hora de la ejecución para evitar cualquier acción legal en su favor. Miguel Agustín Pro Juárez había nacido el 13 de enero de 1891 en Zacatecas. Ingresó a la Compañía de Jesús a los 19 años y tuvo que concretar sus estudios sacerdotales en Estados Unidos y en Europa, pues la persecución en México lo impedía. Fue ordenado sacerdote en Bélgica en 1925 y enviado a México por su frágil salud. Llegó en el peor momento de la persecución, con las iglesias cerradas y con prohibiciones de celebrar la misa, incluso en casas particulares. El padre Pro tuvo que disfrazarse para poder ejercer el ministerio sacerdotal. El 23 de noviembre de 1927 lo fusilaron con los brazos abiertos en cruz. Antes había rezado de rodillas, ofreciendo su vida por México. Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1988 y pronto será canonizado. El padre Miguel Agustín Pro, que por supuesto él nunca tomó las armas, pero fue pasado por las armas. Miren, ay Dios, nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Pedro en el huerto de Getsemaní, baja la espada, cuando lo aprendieron, ¿no? Hasta le pegó la oreja al criado de su Amalco. Baja la espada. Y desde entonces nos queda la consigna de que la iglesia no puede tomar las armas. Sin embargo, un papa como Julio II andaba a caballo y vestía armadura y con la espada en la mano y en la otra mano el Santísimo Sacramento. Y mucho se le ha censurado a Julio II, que por cierto es quien le pidió a Miguel Ángel decórame la Capilla Sixtina, no más. Se le ha censurado a Julio II esto que hizo, pero no podemos juzgar con criterios de hoy acontecimientos del pasado. Y a todos aquellos denostadores del Papa Julio II habría que decirles, pues gracias a eso que tú censuras, hoy tienes una sede de Pedro y ha habido sucesores en el papado. Son cosas que hay que pensarse y por eso hemos querido presentarle este programa hoy, para que usted conozca y se haga una idea y se vaya haciendo un pensamiento de qué sucede cuando a un pueblo se le persigue. ¿Qué sucede cuando a un pueblo se le persigue? En su fe. No, pues como decíamos en el programa pasado, el gobierno tocó las fibras más íntimas, los sentimientos más íntimos, la identidad cristiana, humana y cultural del pueblo, y la gente brincó. Porque ya no era tan solo una agresión de ideas, sino agresión física. Era la voluntad de un solo hombre, el capricho de un solo hombre contra 12 o 14 millones de personas. ¿Y si la historia se repitiese? Pues cíclicamente se va repitiendo algunos errores. Si de errores. pronto estuviésemos ante el capricho de un solo hombre, ¿qué sucedería? Pues tenemos que exigir nuestro derecho. A ver, Gerardo. A ver, Luis Gerardo. Por supuesto, claro, mire. Ahí, por ejemplo, creo que hay una característica del cristiano.
Suena fea la palabra, pero es ser perseguido, por supuesto. Ah, sí. Y otra, hablando en el término de la... Bueno, ve al fundador, por supuesto. perseguido hasta la crucifixión, ¿no? Así es, por supuesto. Entonces, dice San Pablo, no debo sentirme orgulloso de algo más que de la cruz de mi Señor Jesucristo. Es la característica. Y regresando al punto de la cristiada, pues el mismo Anacleto González Flores no quería la guerra. Yo creo que como humanos, como cristianos, obviamente, pues no queremos la sangre, ni la guerra y el sufrimiento. Pero como bien dice nuestro hermano Mauricio, por supuesto que cuando decía mi abuelito, ¿no? Vulgarmente, de que lloren en mi casa, que lloren en la suya. Y creo que ese fue el punto, porque le ¿Cómo? tocaron... ¿Otra vez cómo? De que lloren en mi casa, que lloren en la sí, suya. Creo que ese fue el punto, Roberto, que tocaron lo más preciado, ¿no? Que es la fe. Yo siempre he dicho que la fe no es traer una cruz ni decirnos cristianos, sino es aquel que vive su fe, proyecta su fe, incluso defiende su fe como el tesoro más preciado, incluso con su vida, como lo hizo San José Sánchez del Río. Ándele, así o más claro. Eso es lo que sucede cuando a un pueblo se le persigue en su fe. Vamos ahora al cierre, al editorial pues de cada uno, a sus conclusiones. Gerardo. Por supuesto que la persecución sigue, mi querido Roberto. Ándale. Es metafísica, es ideológica con el aborto, hay que decirlo claro, con la ideología de género, con la mentada eutanasia, con la aprobación de tantas leyes, creo que son, aparte de antinaturales, anticristianas. Y creo que eso tenemos que decirlo claro. Y por eso decía que es la característica del cristiano, que es defender la verdadera fe, que es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que con eso nos podemos... Y de ese levantamiento armado cristero que ocurrió, ¿qué concluyes, Gerardo? Claro, por supuesto. Yo creo que nos deja una herencia que nosotros tampoco es nuestra. Nos deja un tesoro que la debemos solamente de pasar a nuestros hijos. Y creo que son los valores cristianos. La heroicidad, que es un valor. La heroicidad, y sobre todo nos deja, yo creo que una gran herencia cultural para que podamos preservarla junto con nuestros hermanos, porque ya casi hay muy poquitos pero hay que preservarla. Mauricio Guízar, ¿qué concluyes? Pues me llama la atención, por ejemplo, hace poco más de un año, cuando quisieron cambiar algunas leyes en Francia, toda la gente salía a la calle a reclamar. Algunos de un modo violento, que eso no me parece, pero muchísima gente, millones de personas salían a la calle a reclamar sus derechos. Y en México a veces pareciera que somos medio dejados, como que decimos, no, pues ya esto pasó, ya no nos queda de otra. No, señores, tenemos que alzar la voz, alzar la cabeza, reclamar, exigir nuestros derechos, ser participativos en redes sociales que ahora quieren sacar una ley para restringir determinadas expresiones y decir que van contra el gobierno. ¿Concluyes, Mauricio, entonces que aquel levantamiento cristero nos deja esto? Claro. O sea, el no callarse. Luis Claro. Gerardo Islas. Esta parte del levantamiento cristero no solamente fue con armas, hay que recordar que también fue la gente que luchaba por vivir su fe y lo hacía en las noches oculto. Se suministraban los sacramentos, bautizos, matrimonios, confesiones. Ahí también hubo una lucha no armada que el gobierno estaba atacando. Y aquí la bendición de la época cristera, de esta cristiada en México, que es el ejemplo de valor, de entregar su fe, de ser congruentes. Y Hoy creo que también estamos llamados a eso, a que nosotros los laicos salgamos a la calle a cambiar el mundo, a no permitir esta guerra, esta mancillación contra los derechos humanos, la vida y para que este grito de Viva Cristo Rey realmente se escuche en todos los rincones de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Muchas gracias, Luis Gerardo. Gracias a los tres juntos, nos han dado muy buen contenido en el programa y gracias a cada uno de ustedes en lo individual. Pero particularmente, querido público, muchas gracias a usted por el favor de su escucha, por el favor de su atención. A nombre de la producción de este programa, El Don de la Fe, y el personal técnico, el staff de El Heraldo TV, le deseamos una feliz semana y oiga, como siempre, Dios le guarde y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, Santa María Guadalupe. Ahí está. Gracias.